El Consejo Electoral Chavista de Venezuela anunció como ganador a Nicolás Maduro con el 51,2%. Algunos definen que el chavismo concretó el mayor fraude de la historia de la región, pese a que todas las proyecciones y encuestadoras daban como ganador de la contienda al opositor, Edmundo González Urrutia. El Consejo dijo que los resultados eran irreversibles. Por su parte, María Corina Machado aseguró que la oposición logró el 70% de los votos en las elecciones de Venezuela y la dirigente opositora señaló que el comando con Venezuela cuenta con el 100% de las actas y que la comunidad internacional sabe lo que ocurrió este domingo en el país venezolano. Para analizar sobre este tema y conocer algunos detalles más, nos conectamos con el profesor Bruno Tondini, analista internacional. Bruno, buen día, ¿cómo estás? Carolina te saluda. Buen día, Carolina, a vos, a todos los televidentes. Vamos a hoy. Se corta un poco el audio, vamos a tratar de mejorar. Ahí se escucha un poco mejor. Ahora sí parece que Perfecto. mejor. Bien. Bueno, no, bueno, vamos a hablar un poquito de estos resultados que tienen que ver con lo que pasó ayer y lo que va a seguir pasando en Venezuela en los próximos días. Si alguien se acostó a dormir a las 22 horas, aparentemente había ganado la oposición en Venezuela, pero el Consejo proclamó ganadora Maduro, ¿no? Sí, así es, como bien dijiste vos, el Consejo Electoral, prácticamente con la ausencia total de veedores externos, que es ya el primer elemento a tener presente, ¿sí? En esta elección, que como toda elección reñida y donde se disputan modelos tan diferentes de política y en un país tan asimétrico como Venezuela, hubieran sido realmente de utilidad para que aquellas afirmaciones que obviamente surgen en la comunidad internacional no queden despejadas, sino que al contrario, se vayan afirmando que tienen que ver con la posibilidad de fraude, ¿sí? Pero bueno, sí, efectivamente, el comité electoral, previa denuncia de un hackeado, esto hay que no dejarlo de lado, Ujú. previa denuncia, o sea que supuestamente se demoraron el escrutinio por una agresión externa, o sea, siempre hay que recordarle a los que no son politólogos que siempre se busca agresores externos para unificar ciertos consensos. Y bueno, hace alrededor de 4 o 5 horas quedó justamente esta comunicación y bueno, a partir de ahí vino la reacción internacional, algunos condenando por fraude, otros apoyando la elección y otros con serias dudas sobre justamente la transparencia de la elección, que son la gran mayoría. Hay varios presidentes, ¿no? Latinoamericanos que ya se han expresado sobre este resultado, ¿no? Sí, tal cual lo que vos decís, o sea, sobre todo llama la atención que en América Latina en su gran mayoría todos se han pronunciado con bemoles sobre esta elección, justamente por esto decir que no han permitido la participación de veedores externos. Claro. Es claro el caso del presidente Boric, ¿sí? Que lo señaló así, y que respalda una continuidad institucional en Chile. Hay que recordar el informe que la expresidenta realizara como alta comisionada de Naciones Unidas y que señalara incumplimientos y violaciones a los derechos humanos en Venezuela. ¿Sí? Lo mismo, obviamente, ya por razones claramente ideológicas, señaló Luis Lacalle Pou, ni hablar nuestro presidente que se expresó a través de un tuit ahora en la cuenta X ¿sí? Con Ujú. clara alusión, bueno, por su disputa que ya diríamos de carácter personal con Maduro. Sí. ¿Sí? Y por el otro lado, algunos que lo han apoyado, caso del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, ¿sí? El presidente boliviano también, Luis Arce, y la mandataria hondureña. ¿Sí? Entonces, bueno, está claro que ha dividido las aguas, pero en el medio están aquellos que, como Blinken, el secretario de Estado norteamericano, pone en duda la elección y la mayoría de los líderes europeos se han señalado en el mismo sentido, incluso a nivel de la Unión Europea. Igualmente, Maduro tomó
como, digamos, enemigo directamente a Milei, ¿no? No, no dijo nada más sobre los otros, sino se expresó directamente sobre Milei. Sí, bueno, los epítetos se han repetido en el último día, sobre todo en los diarios, en las publicaciones y en los canales de noticias argentinos, o sea, en cuanto a calificarlo de dictador, de nazi, etcétera, etcétera. Obviamente el sentimiento recíproco es el que ha publicado el presidente argentino. Sí, pero bueno, también hay que recordar en esto que hace horas nomás Putin felicitó a Maduro, ¿sí? Lo cual deja en claro, es más, diciendo que las relaciones entre Rusia y Venezuela constituyen una asociación estratégica. Así que bueno, hay que tener presente eso nomás para señalar cuál es la afiliación de Maduro, cuál es la situación. Claro. Y en esto queda siempre la duda, porque he escuchado a los líderes y, digamos, opositores venezolanos, ¿qué va a hacer la comunidad internacional? ¿Va a seguir haciendo informes o tomará una postura un poco más enérgica? Ujú. Caso como el fiscal ante la Corte Penal Internacional, que lo tiene señalado ya en un caso al presidente Maduro. Lo mismo por varias vinculaciones, la Fiscalía Federal Norteamericana, dependiente del Departamento de Estado, por asociaciones vinculadas al narcotráfico y a las viejas Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, ¿sí? En cuanto al tráfico de petróleo y demás, en forma clandestina, con pago de drogas, Bueno, etcétera, etcétera. Maduro tiene pedido de captura internacional, ¿no? Exactamente, o sea que bueno, la pregunta del millón es esa, o sea, porque la realidad es la falta de institucionalidad en Venezuela. Sobre eso creo que nadie, y creo que hay un consenso no, obviamente en la región y en la mayoría del mundo occidental. Los que justamente, por eso señalaba lo de Putin, los que están de acuerdo con el régimen es porque tiene una asociación estratégica. Claro. Sí, lo mismo pasa con China, lo mismo pasa con Corea del Norte. Sí, lo mismo pasa con los mandatarios que señalé. O sea, tienen el tema son, llamémosle así, en un mundo entre blancos y negros, qué actitud va a tener, qué van a tener los grises. Ujú. ¿Sí? Los grises más claritos o los grises más oscuros. Lo que pasa es que, ineludiblemente, realmente, ante la ausencia de veedores internacionales, ante el delay en la publicación de los votos por, digamos, la autoridad competente, y además, claramente lo señala la oposición, que tiene las actas y demás, y finalmente fuerzas, llamémosle así, algunos llaman milicias, otros dicen grupos, llamémosle así, de civiles que participaron directamente en la coacción de los votantes. Bueno, es un escenario a tener presente por la comunidad internacional, ¿sí? O sea, donde me parece a mí hay que empezar a pensar donde el principio de no injerencia en los asuntos internos del Estado ocurre siempre y cuando el Estado tenga instituciones. Si no las tiene, bueno, Claro. tendrá que medirse un poco, en este caso, la condena internacional, que empezará seguramente por el no reconocimiento del gobierno de Maduro allá en enero, cuando asuma, también con un delay bastante importante, si es que asume, ¿no? Vamos a ver qué Claro. es lo que ocurre. Claro, porque la asunción se da recién en enero, o sea, faltan prácticamente 5 meses, casi 6, Sí, sí, ¿no? es un tiempo muy importante. Algunos especulaban con que era, digamos, esto era por dos razones, para poder adelantar la elección lo más posible, para, bueno, tener un consenso, llamémosle así, de la población. En otros casos, para el caso de que si los resultados no eran los que Maduro creía, podía haber una transición. La realidad es que no iba a haber transición. El camino de Maduro, lamentablemente, era para él o la extradición, o el exilio, o lo que ocurrió. ¿Sí? Claro. Bueno, aparentemente claramente demostrado fraude, que bueno, que va a tener que trabajar la comunidad internacional. Lo digo Ujú. porque, a ver, uno no es de usar epítetos, digamos, como el fraude tan fácilmente. Sí, pero también cuando, en esto quiero hacer un paralelo con el resto de las elecciones de Latinoamérica. A veces se usa, digamos, muy vagamente esa palabra. La realidad es que en todos los países sudamericanos, gracias a lo que ha ocurrido fruto de los distintos alzamientos armados y demás, hemos logrado la institucionalidad, en algunos casos con algunos ponchazos, como en Brasil, bueno, algunos casos de escarceo, como en Paraguay en su momento con Lugo. Bueno,
hemos tenido algunos chisporroteos, pero la realidad es que algo tan perdurable y tan burdo como lo que ocurrió, y que es una repetición de lo que ocurrió en el 2013, o sea que es la Claro. segunda vez, bueno, ya es para mirarlo un poquito más en serio lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Digamos que vulgarmente, como se dice, tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra. Sí, Como que es sí, y no obvio. es un gato Claro, precisamente, no hace miau. O sea, está exactamente. claro que esto hay que tomar. Por eso digo, acá, digamos, para el análisis internacional, muy brevemente, hay que ver los que son del mismo palo. ¿Sí? Ujú. Y si Lula, en su momento la expresidenta de Chile hizo el informe contundente que hizo Bachelet, que Sí, piensa más en... Todos son, digamos, pensadores del socialismo del siglo XXI. Afirmaron, hasta el expresidente Fernández afirmó lo que afirmó claro. y no pudo viajar. Bueno, realmente hay que pensar seriamente que también, o sea, más allá de estas alianzas estratégicas, por eso arranqué así con lo que dijo Putin, Ujú. sí, me parece que desde la ideología pasa a un segundo plano, ¿sí? Y bueno, cuando las instituciones no se respetan, aún los que, entre comillas, son del mismo palo, empiezan a mirar un poco de reojo diciendo, bueno, muchachos, a ver si nos mantenemos dentro de lo que tanto nos costó conseguir, sobre todo, lamentablemente, ¿no? Con mucha sangre en países como los nuestros, ¿no? Entonces, tratemos de respetar la institucionalidad, cosa que no ocurrió. Ahora, la pregunta es cómo se sale de esto. Bueno, si el pueblo está en las calles, el resultado es muy simple. Va a haber graves problemas, revueltas, etcétera, y no es lo que quisiéramos y tampoco no es lo que debe disparar a la comunidad internacional, y que me parece que por eso hay que tomar carta en el asunto ya en las próximas horas. Veremos a Ujú. ver qué ocurre, sobre todo en países, en las organizaciones internacionales de la región, como la OEA, sobre todo, a ver qué es lo que va a pasar. No creo que se espere a enero, sí, porque si no seguramente las persecuciones serán las de siempre, los encarcelamientos serán los de siempre, y la institucionalidad desaparecerá lamentablemente, y no quiero agregar como siempre. Bruno, bueno, ya nos hemos pasado el tiempo. Seguramente que vamos a estar hablando sobre este tema nuevamente durante la semana o en estos días, así que te agradecemos mucho por esta comunicación. Un abrazo a todos y perdón por la extensión en el No hay tiempo. Que problema. tengan una buena semana y a seguir mirando esto con ojos, con la neurona atenta, como decía un viejo humorista argentino, porque esto es preocupante. Un La verdad abrazo que a sí. todos. Un abrazo, Bruno, gracias. Así llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, como siempre, a las 7:30. Quédese aquí en Radio María, ya llega la catequesis. Muchas gracias, hasta mañana. Este fue el espacio informativo de Radio María, para comenzar el día con un punto de vista.